Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Mamá. Muchas gracias por conectarse, por seguirnos semana tras semana. Y si son nuevos, gracias por llegar hasta aquí. Los invitamos a que se suscriban para que no se pierdan ningún episodio. Así que todos los lunes tenemos estreno. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Todo muy bien, muchas gracias por vernos y tenemos ahora una invitada especial. Bienvenida Mayerly Gómez. Ella es asesora de lactancia y de alimentación complementaria. Muchas gracias por venir, Mayerly. Bienvenida. Gracias, chicas, a ustedes también por la invitación. Estoy agradecida. Me encantó la idea de poder participar con ustedes y dar un podcast con ustedes este capítulo. Gracias por venir. Y Mayerly es mamá de 3 niñas, así que 2 de ellas son mellizas, así que yo creo que tenés cosas interesantes de compartir. Sí, una larga historia, la verdad. Con 3 niñas no es fácil. Sí, y son chiquititas. ¿Qué edad tienen ahorita? Sí, mira, tengo las mellizas que tienen 2 años y 7 meses y Dariane que tiene 1 año. Acaba de cumplir 1 año. O sea que son trizas más o menos, ¿no? Venga. Ajá. Y La verdad que no estaba planificado, pero ahí vamos. bienvenida, Dariane. Son bendiciones. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno, queremos comenzar conociendo un poco de cómo era tu vida o en qué momento estabas cuando te enteraste que ibas a ser mamá. Ya, bueno, justamente cuando inició el tema de buscar bebé, me casé. Primero dijimos, vamos a tener un tiempo en pareja, a viajar, a disfrutar el convivir con tu esposo, digamos, ¿no? Y de ahí decidimos ya buscar un bebé. Y cuando decidimos buscar ese bebé tan soñado y tan esperado, tuve un ectópico. Este ectópico fue súper raro porque cuando me hicieron la ecografía y se veía el saco. Yo tuve retraso, los análisis daban todo positivo de que sí, efectivamente estaba embarazada, pero que tenía que volver en 2 semanas porque solamente se veía el saquito. Ya era muy temprano. No se veía el latido porque era muy temprano el embarazo, como que lo descubría a la 5ª o 6ª semana y necesitaba que pase por lo menos a la 7ª semana, donde ya pueda verse el latido. El latido, ajá. Y entonces, en ese transcurso de esperar esas 2 semanas, yo tuve un sueño revelador. Ese sueño revelador fue, creo que el que me dio la alerta. ¿Qué pasó en ese sueño? Yo me vi en un camino de puro piedras. En ese camino de puro piedras donde yo quería caminar y no podía avanzar porque justamente, no sé, estaba con unos tacos punta aguja. Entonces estaba con piedras entre medio y dije, quiero caminar, quiero avanzar y no podía. Y lo intentaba y no podía. Y cada vez lo seguía haciendo y me doblaba el pie. Y hasta que me caí y me miro y estaba llena de sangre, mano. Entonces, y me despierto asustada y le digo a mi esposo, Ricardo, algo está pasando, algo no está bien, me soñé esto. Y me dice, no creo que sea nada, quizás fue un sueño simplemente. Y yo le digo, no, este sueño algo me dice. Y esa cabeza empezó a maquinar y maquinar y maquinar. Y dije, no, tengo que hacerme una ecografía. Y hay algo con este embarazo que no está bien. Entonces lo que hice fue ir nuevamente al médico a que me saque una ecografía y cuando me hicieron la ecografía ya no había el saco. Ese saco que lo mostraron, lo vi en el útero, ya no estaba. O sea, reabsorbió prácticamente. No sabían dónde estaba. Pero me hicieron un control de la gonadotropina, que es la hormona del embarazo, y esa hormona seguía avanzando y seguía avanzando. O sea, como que el embarazo... Está embarazada, pero no hay. Ajá, estaba embarazada, pero no había. O sea, ¿cómo puedes estar embarazada si no hay nada en el útero, digamos, no? Y incluso el médico me dice, pero mostrame la otra ecografía, y la llevé la otra ecografía y se veía el saco en el útero. Entonces siguieron investigando y el tema fue que como estaba muy pequeñito no se veía dónde estaba, pero me decía entonces tiene que ser un embarazo ectópico. Entonces lo buscaron hasta que me hice otras ecografías y lo detectaron y era un embarazo ectópico.
que estaba en una de mis trompas. Entonces, tuve un transcurso bien doloroso en esta etapa, porque si sos una mamá, bueno, una mujer que querés ser mamá y te toca un embarazo ectópico y que la estás luchando, porque yo luché mucho por el tema del ectópico. ¿Por qué? Porque yo no me quería operar. Entonces la ginecóloga me dijo, hay medicación para eliminar ese ectópico. Yo te voy a dar esta medicación y va a ser en lo posible a ver si funciona, que ese embarazo ectópico que está en la trompa se reabsorba. Al reabsorberse, obviamente ya no hay embarazo, digamos, ¿no? Entonces fueron como días bien trágicos. Yo lo digo así porque yo estaba con el miedo de que, porque me dijo también, hay un riesgo de que el ectópico siga y esa trompa se reviente y pongas en riesgo tu salud, o sea, puede ser que se complique más, digamos, ¿no? Y eso se reviente, entonces puedes ir a terapia y hasta te puedes morir, digamos, ¿no? Y lo asumí, ese riesgo, pensando que con esas inyecciones que me pusieron iba a poder tener esa reabsorción y que no me la saquen la trompa, porque eso era lo que yo no quería, que me saquen la trompa, porque no era mamá, no había tenido hijos. Entonces yo sabía que si me sacaban una trompa, el 50% se reducía. ¿No? Entonces hicimos ese tratamiento, pero los números de la gonadotropina seguían subiendo, los análisis seguían subiendo y no resultaban. Entonces me dice la doctora, vamos a probar con una inyección más, me ponen una inyección más y me dice, no hay de otra, yo creo que lo que sigue es operarte. Entonces como que yo le daba el chance de que sí, que va a funcionar, digamos, ¿no? Yo tenía la fe de que esa inyección iba a funcionar y resulta que una mañana me empezó a doler fuertísimo, así horrible. Ya me doblé en quinta y no había calmante, no había nada, me llevaron de emergencia y me dijeron, te tenemos que operar. Y me operaron. Y lo único que le digo le digo en ese momento a ese doctor, por favor, sálveme la trompa. No soy mamá y quiero serlo. Sé que mis probabilidades de poderme volver a embarazar van a ser reducidas sin una trompa, si es que usted puede. Y me dice, ya, Mayerly, tranquila, vamos a ver qué hacemos. No te preocupes. Entonces yo entré a esa cirugía súper nerviosa. Mis manos temblaban, no sabía qué iba a pasar. Y al momento de entrar a la cirugía, bueno, me durmieron, no supe qué pasó. Y me acuerdo que mediante la anestesia, mis ganas de saber qué pasó en plena cirugía, después de que terminó, diré, la cirugía, le digo al doctor, ¿y qué pasó? ¿Qué fue? Y me dice el doctor, te cuento que la salvamos la trompa. Te la dejé la trompa y te la pude reconstruir. Saqué el ectópico de tu trompa y la reconstruí tu trompa. Así que no te preocupes, vas a poder embarazarte nuevamente. Entonces, yo feliz de esa experiencia de que ya quedé con mi trompa y tenía probabilidades de volverme a embarazar. Ahora, eso fue por otro lado que me tuve que operar porque fue por la caja. Yo trabajaba, entonces necesitaba operarme por la caja y no con mi ginecóloga de cabecera, digamos, ¿no? Por el tema de mi trabajo, de que me cubra el seguro, o sea, me cubra la baja, la baja médica. Entonces lo hice, además que me habían recomendado muy bien ese médico y gracias a Dios todo ok. Sí. Y mi ginecóloga me dice, pucha, no está buena la idea de haberte dejado la trompa, porque ella me decía, hay que sacarlo. Entonces consulté a otros ginecólogos y los otros ginecólogos llegaban a lo mismo, que había cometido el peor error de mi vida, dejarme la trompa. ¿Así dijeron? Entonces ese fue el momento de que me tiraron al suelo, porque obviamente yo decía, pucha, claro, uno se siente mal. Yo no lo hice con ese propósito de que me voy a hacer otro ectópico por culpa de dejarme la trompa. Entonces decían, no, es probable porque al reconstruírtela se pega. Entonces no hay permeabilidad. Y yo me puse a llorar, me tiraron al piso y yo me sentía culpable de que había
había Qué decidido error. eso en vez de hacer caso a que me la saquen, porque me decían que me la tenían que sacar. Ujú. Y bueno, llegaron a la conclusión de que tenía que hacerme un análisis que era no me acuerdo ahorita qué se llama el estudio, pero consistía en ver la permeabilidad de la trompa para ver Si si... resbalaba, digamos. Ajá, el contraste que me pusieron era para ver si pasaba por las trompas y no había ninguna obstrucción. Si había obstrucción, tenía muchas probabilidades de volver a hacer un ectópico si en ese mes me embarazaba de esa trompa. Entonces fui con muchos temores, muchas inseguridades. La verdad que muchas veces yo se lo dejo todo a Dios y oré mucho y dije que solo Dios para poder tener una respuesta ante esto y solo Él para poder reconstruir mi cuerpo y que quede como era antes. Entonces oré mucho y me fui a ese estudio con mucha fe y adivinen qué pasó. Les cuento que la trompa permeable. Ah, Súper, o sea, nadie lo creía, la trompa estaba como que no había pasado nada, el contraste pasó, salpicografía, creo que se llama el estudio, no me acuerdo muy bien, pero pasó todito el contraste bienísimo, digamos, ¿no? Ay, Entonces, gracias a cuando se quiere y se tiene mucha fe, se puede. se puede. Y la verdad que fue así. Gracias a Dios, Él me la dejó. Bien, Chanita, como si nada. y después de eso, ¿cuánto pasó para tener a las mellizas? Después de eso, como me habían puesto medicación que no era compatible con poder tener bebés nuevamente, porque en el trayecto de que yo estaba intentando que ese ectópico no siga, no avance, me hizo mal. Incluso cuando Esas inyecciones. Ujú. Incluso cuando me operaron, me pusieron una más. ¿Por qué me pusieron una más? Porque así no quedaba nada de ningún tipo de células que quizás queden en la trompa. Entonces lo que hicieron es destruirme mi cabello. Me sentía muy mal porque se me cayó casi todo mi cabello. O sea, fue terrible, fueron meses. O sea, yo creo que para la mujer una de las cosas más lindas que tenemos es nuestro cabello. Sí. Entonces, si no tenemos cabello y estaba al borde de la calvicie, porque funcionaban esas inyecciones como que eran unas inyecciones como unas quimios. Al ser quimios, entonces te sacaba Debilita. hartísimo cabello. Ajá. Entonces yo me bañaba y lloraba porque así el bollo de cabello. Entonces decía, ¿en qué momento me voy a quedar calva? Me mojaba la cabeza y se veían los huequitos. los Pucha. huecos tremendos, imagínense. O sea, la verdad que era terrible. Terrible ese proceso. Después mi boca se llenó de puro como caracha. O sea, Ay, no. fue terrible. Y en ese momento no quería saber nada, porque el tema del cabello, incluso en el trabajo me decían, ay, ¿qué pasó? Se te está cayendo tu cabello, ¿no? Ay, mira, estás con poquito cabello, se te está cayendo, ¿no? Y yo, es algo obvio, digamos, ¿no? ¿Va? No me veo en el O sea, espejo. era mi cruz, en realidad, que se me caía tanto mi cabello y en el trabajo me decían, Lo me lo obvio. resaltaban lo que a mí me dolía, digamos, ¿no? Lo que a mí me ponía mal. Entonces, no quería que nadie me vea. Entonces, trataba de no salir. Y gracias a Dios, en ese proceso cayó la pandemia. En ese proceso cayó la pandemia. Entonces, en mi trabajo nos ponían esos gorritos. Las cofias. Ajá. Esos gorritos Quirúrgicos. Ajá. Esos y el tema del barbijo y bueno, cada uno trabajaba con máscara y demás y parecía uno un astronauta. Entonces lo que hacía era, wow, bienísimo, nadie me ve, nadie ve mi cabello. Nadie me dice nada ya. Y en ese proceso intenté todo. Inyecciones en el cuero cabelludo, Dermapen. vitaminas, todo lo intenté. Y la verdad que no sé cuál de todo lo que intenté me funcionó, pero lo que me hizo un dermatólogo, el doctor Zamora, fue espectacular. Creo que ya falleció. Ya ¿no? falleció, sí. Él me dio la solución del final y mi cabello increíblemente creció, pero tiene su proceso. Entonces, en la pandemia
Estaba con esas barritas, así que nadie me molestaba por mi cabello, ¿no? Y yo trataba, no se podía salir, digamos, ¿no? Estábamos Claro. en casa, estábamos en cuarentena. Y en todo ese proceso de la cuarentena, y el tema de obviamente no poderme embarazar, bueno, hubo una reducción de personal en el trabajo donde yo estaba y en ese recorte yo salí. Entonces, bueno, tomé varios meses para el tema de mi limpieza y volvimos a intentar y en noviembre o diciembre noviembre de ese año me embaracé. ¿Del 20 o del 21? Del 20. Esto del ectópico fue el 2019. El 2019, más o menos en septiembre, y me embaracé en noviembre del 2021. 20. No, pero, ajá. El 2020. Sí, el ectópico fue el 2019 y mi embarazo de las mellizas fue el 2020. Y ya las mellizas nacieron el 2021. ¿Fue sorpresa? O sea, vos Sí, sabías la que verdad, tenías la verdad, posibilidades de que salgan ¿Melliza? mellizas. Sí. Ya. Sí, tenía posibilidades por el tema de la familia. Ajá, ¿quién Pero- me hizo? Mi abuela tuvo mellizas, pero las perdió y mi bisabuela también. Ah, Entonces, Dios te quita una, pero te da dos. Digo yo siempre, es una doble bendición. claro. Y la verdad que tener dos bebés no es fácil. No es fácil, no es nada fácil, pero yo creo que Dios selecciona a esas personas para poder darle dos niñas. Y yo siento eso, ¿no? De que, no sé si Él me quitó, me dio esa prueba para hacerme más fuerte y decirme, aquí te doy dos, digamos, ¿no? Ujú. Porque el tema del ectópico, digamos, muchas veces uno lo cuenta o uno lo escucha, digamos. Ojo, yo no lo he contado, aquí va a salir. Y a tu familia, pero... No, claro, mi familia sí. Mi familia fue mi sustento, la que me apoyó, la que estuvo ahí, digamos, ¿no? Pero el tema de amistades, el tema de subirlo a redes sociales, no lo he hecho en mi cuenta de Instagram, nadie sabe, digamos, ¿no? Entonces es algo que, ajá, es una primicia, exacto. Una primicia que nadie lo sabe, pero que hace mucho quería contar el tema del ectópico porque quiero alentar a aquellas mamás que quizás han pasado por una situación como la mía, que es una situación no fácil, es un proceso bien duro, pero si estás intentando y estás soñando con ser mamá y no podés, y esa experiencia de que lo viste el embarazo, estuvo ahí En tu útero. en mi útero y que misteriosamente desapareció Ajá, y migró o se fue, o eran dos, no sé. claro. O quizás ese se reabsorbió y si había otro en la trompa, nadie me puede decir qué pasó. No vas a saberlo. Y no lo voy a saber nunca, pero mi sueño fue el revelador. Porque si yo había esperado esas 2 semanas de que me decían que yo tenía que volver para el control el del latido, y yo volví antes, volví a los 5 días, creo, o 2 días de esa ecografía, porque mi sueño me reveló, yo creo que Dios me habló en el sueño para que yo vaya y proceda, porque si yo perdía tanto tiempo, 2 semanas, ese ectópico podía reventar dentro mío. Y quizás ahora no estaría aquí, digamos, ¿no? Claro. Sí. Porque es un riesgo, entonces yo lo que quiero es que con mi experiencia, de que esa mamá que quizás esté pasando o haya pasado por esto, que todo se soluciona en el camino y tener la fe de que todo va a ir mejorando y que Dios sabe cuándo es el momento. Siempre digo, el tema de la llegada de un bebé no es cuando uno quiere, es cuando Él lo desea. Sí. En el momento que Él quiere. Así es. Y a las mamás también que a veces no queda de otra y pierden una trompa, igual hay posibilidades. Y Dios es tan sabio Sí. con nosotros que te va a dar el caso de mi mamá, por ejemplo, que si no me equivoco, sí ella le tuvieron que sacar y tiene 3. Así que también se puede con una trompa.
Claro, Sí. claro, se puede, totalmente de acuerdo. O con un ovario, creo que era, no me acuerdo, pero era una cosa, Que le ovario faltaba. o trompa. Claro, o sea, lo que funciona es que un ovario funciona Claro. un mes, el otro ovario funciona el otro Sí, mes, alternado. entonces, son alternados. El tema, Pero la cosa es que Dios sabe lo que hace y si te tocó a vos, mamá, pasar eso, siempre son cosas que Dios nos pone para ser más fuerte y a vos te tocó eso y lo sobrellevaste y te dio 2 bendiciones en uno y ahí están ya de 2 añitos y 7 meses. la verdad que Dios es muy fiel y solo Él para darte las bendiciones en el momento preciso, porque sinceramente en ese momento tanto no lo estábamos buscando, pero llegó porque Él lo quiso así, lo quiso así. El de las mellizas. Ujú. Y cuando te enteraste que estabas embarazada, me imagino que fue una alegría, una emoción. ¿Y sentiste miedo también? ¿O? Claro, cuando llegué, digamos, a la ecografía, me dice el doctor, ay, te tengo una mala noticia. Y yo, estoy saliendo, bueno, hace Un año, más de un casi. año Pero salí del igual. ectópico y me dicen, Mala noticia. mala noticia. Y ahora, ¿qué pasó? O sea, te juro que por así milésimas de segundo dije, otro ectópico. Otro ectópico. Dije, miércoles, ¿qué pasó? Y me dice el doctor, no es un bebé. Y yo, wow, ¿qué pasó? Y así me tenía en suspenso, no es un bebé. Y yo, "Ay, entonces, ¿qué es, digamos?" Y me dice, son 2. Y yo, ¿qué? ¿Son 2? Y mi esposo que se cae de espalda, digamos, ¿no? O sea, 2, digamos, ¿no? El tema presupuesto, el tema crianza, el tema 2, digamos, un embarazo, todo. tiempo, sí. Entonces, wow. Y ahí, o sea, no caíamos en cuenta que eran 2, digamos, ¿no? Me dice, mira, acá hay uno y acá está el otro. Y yo, wow. No es una mala noticia, es una doble bendición, digamos, ¿no? Una doble bendición que la verdad, pero de verdad que fue mi susto. Claro. Hicieron. ¿Y qué tal viviste el embarazo de las mellizas? Te cuento que bien y mal, porque justo el primer mes de embarazo que tenía, mi esposo, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Mi esposo cayó con COVID. Ah. Entonces, y justo en esa etapa no se sabía qué iba a pasar, porque a mí me dio un pánico único porque dije, pucha, me da COVID, por ahí los pierdo, ¿qué va a pasar, digamos, no? Ujú, Entonces, el porque miedo. no se sabía cómo iba a evolucionar cada cuerpo, mi esposo no sabía qué hacer, dónde irse, entonces él dijo, ya yo me encierro en el cuarto, entonces qué superficies tocó, qué hizo a limpiar, a ponerme Yes. guantes, la ropa, porque era así, en un comienzo era, la ropa está contaminada, vos te podés contagiar, el piso. Ay, no, un estrés. La verdad que al principio de mi embarazo fue, bueno, casi todo mi embarazo fue estresante por el tema del contagio, pero ese primer mes mi esposo se contagió, hizo COVID y una semana, creo, se encerró en el cuarto y yo le pasaba en bandejita al pobre su comida, digamos, ¿no? Pero no teníamos un contacto directo con él, porque él me cuidaba a mí, no se sabía si me podía haber contagiado. Él se hizo prueba, dio positivo, me hice prueba yo ese mismo día y yo salí negativa. Entonces dijimos, bueno, vos estás limpia, ¿no? Habrá que cuidarse. Y resulta que en todo ese proceso, uno de esos días me empezó a dar unos sudores así. Y yo dije, pucha, debe ser el tema del embarazo, lo hormonal. Sudaba frío, pegajoso. Me sentía mal, me dolía la cabeza, me dolía la espalda. Dije, será el proceso Del ¿no? embarazo. Ajá, o por ahí la ventana que me da mucho porque yo todo ese proceso de que él se quedó en mi cuarto, en la habitación y yo me quedé en la sala, entonces dije, por ahí el viento de la nochecita me hizo mal y me estoy resfriando. Y resulta que después me dio un poquito de que se me cerró un poquito la nariz y se hizo, no sé si se acuerdan, en ese momento del COVID daba como que resequedad en la nariz, ¿no ves? Se tapaba. Entonces empezó a taparse y yo dije, pucha. Y 0 olfato. No, te cuento que no tuve nada más de síntomas. Solamente fue un leve dolor de cuerpo y un poco de resequedad en la nariz. Y dije, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Será que es? No creo, debe ser el resfrío. La verdad que nunca lo pensé que era un COVID.
Y de ahí fueron pasando los días y dije, no, mejor me hago una prueba. Y ya como había pasado un tiempo, ya no me hice la prueba, sino para ver si tenía anticuerpos. Entonces, para ver si tenía anticuerpos, ya dio que no tenía COVID, pero que me había dado. Ajá. Ya pasó ya. O sea, viví el COVID embarazada con el pánico, pero no sabía que lo tenía. Más bien. Y no tenía síntomas, no estaba mal, nada. Y mi esposo aislado en vano, porque estábamos los dos con COVID. Solamente que yo me contagié después, por eso la prueba salió negativa. Y la verdad que, por suerte que haya salido negativa, porque así no vivía ese proceso más estresada de lo que ya estaba. Y bueno, todo el camino del embarazo fue complicado el tema del COVID, porque mi embarazo fue relativamente bueno, gracias a Dios. ¿Cero náuseas? Los 3 primeros meses, sí, tuve náuseas, tuve malestar, no podía comer nada chatarro, así, nada chatarro, Qué bueno. porque lo que comía, a veces deseaba una hamburguesa, un espagueti, y bueno, todo eso Chao. lo vomitaba. Entonces fue terrible los 3 primeros meses en cuanto a las náuseas, y los vómitos sí tuve, y de ahí nada más. Ya el último periodo del embarazo, ya obviamente porque eran 2, ya como que no me podía sentar, me tenía que sentar bien, bien para atrás, digamos, ¿no? O ya no podía manejar entre las 6 meses más o menos, pero de ahí el embarazo realmente fue tranquilo. Ya el último proceso de la etapa de los 8 meses, ahí se me dificultó un poco el tema de la comida de la cena, entre los 7 y los 8 meses, que no tenía que comer bien ligerito, poquín, porque si no se me... Reflujo. Ajá, yo sentía que se me iba a salir el reflujo, era fatal. Pero, y lo que más me tuvo ahí es el tema del COVID, ¿no? Me tuvo bien preocupada, encima... cuando yo tenía 6 meses empezaron a mujeres embarazadas a morir. Se llenaron los hospitales de embarazadas y tenían que decidir entre el hijo, sí, porque la mamá no podía respirar, y entonces... Ese era mi pánico, volverme a contagiar y de que no pueda respirar y las pueda perder, digamos, ¿no? Pero de ahí, todo ok. Ay, gracias a Dios. ¿Y nacieron a término o...? Te cuento que todo mi embarazo tuve presión baja, más bien tenía que comer algo para que se suba, pero ese día me empecé a sentir mal. Se me subió la presión, se me subió y sentí un malestar de dolor de cabeza, mareo, me medí el azúcar se me bajó, la presión se me subió, la llamo a mi ginecóloga y le digo, doctora, estoy con tanta depresión, ¿qué hago? Y me dice la doctora, ándate a emergencia, te tengo que operar. Entonces, adivinen a las cuántas semanas me operaron. Ay, mamá de 2. No sé. 35. 37 semanas y 4 días. Ay, imagínense. Más bien. La verdad que aguanté bastante. 37 semanas y 4 días. Para 2 bebés. Yo lo único que me mentalicé es que no quería que mis bebés salgan prematuras, que necesitan incubadora, oxígeno, que no las tenga conmigo. Entonces, era mi meta el poder aguantar. Ajá. Y la doctora me decía, tenés que hacer reposo, tenés que cuidarte en las últimas semanas. Y el COVID, como no había mucho que salir y que compartir, porque yo estaba embarazada y tenía que cuidarme, entonces me ayudó. Pude descansar mejor, hacía más descanso, no estaba de hormiguita, digamos. Qué ¿no? bien. ¿Se puede decir que te vino dolores o eran otros malestares que tuviste para ir directo a la operación? Cuando se me subió la presión tuve el malestar de como que las náuseas, el mareo y como que un desequilibrio. Entonces, como yo me medía constantemente el tema de la presión porque mucho se me bajaba y tenía que comer algo para que se me suba, entonces dije, debo estar con presión baja. Me mido y me salió casi 160. Entonces estaba alta, digamos, ¿no? Entonces, por eso fue que yo la llamo a la doctora y la doctora me dice, no, Mayerly, está muy alta tu presión, entonces hay que operarte. E incluso ella me dijo, cuando fui a un control un lunes, y me dice, si querés te puedo operar hoy. Y yo le digo, no, doctora, hoy no.
mañana o el jueves, me dice mi esposo, mejor el jueves para que toque fin de semana y pueda estar más tiempo. Entonces le digo a la doctora, ya está bien jueves, pero ya estás preparada para el lunes. No, le digo, doctora, no quiero el lunes porque es el cumpleaños de mi suegra. El cumpleaños de mi suegra y no quiero quitarle la fecha ahí. La fecha, digamos, ¿no? La exclusividad del cumpleaños de mi suegra. Entonces me dice, bueno, ya, entonces está bien, ayer el jueves. Y el jueves. Ya, y el martes me empiezo a sentir mal, que fue el 10 de agosto. El cumpleaños de mi suegra es el 9 y el de las mellizas es el 10. Ah, se salvó la suegra. No, mi suegra es muy buena. No es por el tema de que, por la Ay, suegra, la suegra. no, es muy buena, la verdad, 100 puntos. Es por el tema de la exclusividad de su cumpleaños. Su día, No agujerear el cumpleaños, ¿no? Claro, entonces las mellizas quería que tengan su propio día y ella también su día. Entonces me dice, no, ya te dije, Mayerly, que tenía que operarte ayer, andate a emergencia. Y justo llego a emergencia y ¿saben qué? No voy y me topo con un accidente que había de una avioneta del Beni que se había caído y estaba la emergencia de la Foglianini llenísima. Entonces todavía pasó un tiempo, me tuvieron ahí, obviamente me controlaron y de ahí me metieron a la cirugía. Incluso la doctora estaba antes que yo, digamos, ¿no? Buenísima mi ginecóloga. Y me operan y cuando me echan a la camilla de quirófano, me sentí morir. Sentí la muerte. Ahí la muerte al lado mío. Más o menos porque no podía respirar. Cuando me echaron, le dije, doctora, me siento mal, no puedo respirar. En el quirófano. En el quirófano. Claro, porque es que está bien recta. Ajá. Y la Con la bebé. pancita. Si con uno cuesta respirar en echada bien plana. Claro. No, me pusieron así súper plana porque obviamente la cirugía. Y me dice, ya Mayerly, tranquila. Y yo le digo, no, doctora, no puedo respirar. Y yo decía, pucha, no puedo respirar. Y la anestesióloga me dice, te voy a poner oxígeno. Me pusieron oxígeno y no. Es que no es por el me entra. oxígeno. Es la porque ansiedad, el el pulmón, pánico. no, y el pulmón no puede inflar porque están ahí. pues. Claro, me decían, no, tranquila, debe ser el estrés, no, tranquila. Y la doctora me dijo así, de una, ¿sabes qué? No puedes respirar porque las bebés te están aplastando tus pulmones, te tengo que operar ya. Entonces, rapidísimo, ella me abrió, hizo la apertura de la cirugía y cuando salió la primera, así, o sea, como que el aire volvió a mi cuerpo porque sentí... ¿Y te pusieron epidural? Sí, me pusieron. ¿Te dolió mucho? Sí, o sea, me encorvaron y me la pusieron, pero no la sentí mucho. La sensación fea, Es más que todo, asquerosa, la es sensación de de que que no- empezás a no sentir tu cuerpo. piernas. Ajá. Y yo, mis piernas. Es no las como que siento, algo pesado y se adormecieron y no puedes moverlas y No puedo. no tenés piernas. Ajá. Ay, no. Es una sensación terrible, pero creo que la sensación más terrible es no poder respirar. Claro. La verdad que yo dije, incluso me dije, ay, ¿en qué me estoy metiendo? En ese momento ya no hay cómo salir corriendo. No, porque, o sea, yo decía, no hay otra manera, no había, digamos, ¿no? No había cómo me paren, digamos, ¿no? Era que las bebés me estaban aplastando. Claro. Porque encima una estaba cruzada de la otra, o sea, una iba cabeza abajo, pero la otra estaba sentada. Ay, Incluso el ginecólogo tuvo que desvolcarla. Porque entran dos a la cirugía, la doctora y el doctor. El doctor fue el que metió su brazo y no sé cómo la hizo y la giró. Entonces ya cuando nació Diana, dije, ay, qué alivio, ya voy a respirar. Ay, qué bien. Y de ahí nació ya Luciana, que era la que estaba sentada y tranquila. ¿Y desde cuándo les pusiste el nombre? O sea, ¿cómo decidiste El cuál? nombre, la verdad que me costó muchísimo porque era la discordia entre qué nombre poner con mi esposo y que nos gusten a los dos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo quería que Luciana se llame Luciane, pero nunca lo pude convencer a mi esposo que se llame así que quedó con Luciana, digamos, ¿no? Y ya Diana, que igual nos gustaba. Diana fue ¿desde cuándo fue Diana? Fue desde la revelación de género.
hicimos como que unos bolitos para que cada familia, o sea, cada familiar ponga una sugerencia de nombre. Y fue mi hermana la que dijo Diana, y lo puso en un papel, y me gustó Diana, sí, me gusta. Y a vos también, digamos, a mi esposo también le gustó. Entonces, de ese día, Diana tenía su nombre. La que no tenía era Luciana. Luciana tenía probables nombres. Claro, pero no. varias opciones. Ajá. Entonces fue hasta casi lo último, digamos, ¿no? De que lo decidimos. Y dijeron, la primera que nazca se va a llamar Diana. Lo que pasa es que ya en la ecografía sabíamos. ¿Cuál es cuál? Porque te dicen bebé A, bebé B, Ajá. creo, ¿no? Sí, te dicen bebé A, bebé B, ¿qué se va a llamar esta? ¿Qué se va a llamar esta otra? Entonces ya sabíamos la carita cómo era. Entonces Ya. ella va a ser Diana. Y ella está cabeza abajo, entonces van a ser primero. Y la otra estaba en la otra posición que estaba sentada. Entonces sabíamos que Luciana era la que estaba sentada y la que nacía primero era Diana. Entonces nació Diana y ya. Y de ahí Luciana. Ay. Pero este tema del nombre es bien complicado. Sí. Peor cuando son dos mujeres, digamos, ¿no? O sea, dos niñas, digamos, ¿no? Buscar nombre. Claro, y el nombre para toda la vida. Entonces buscamos la misma terminación. Si se dan cuenta, Diana es Diana, Luciana y Yana. Igual. Ambas terminan en Yana, por la I. Combinan. ¿Y cómo te fue con el tema del postparto? Ay, el postparto. La verdad que fue terrible. Fue terrible y a la vez fue hermoso, ¿no? El poder tener una creación tan perfecta que cuando nacieron no necesitaron incubadora ni un solo segundo. Las tuve conmigo, les pude dar pecho, pero la parte no buena fue el tema de la lactancia. Sufrí mucho, lloraba, mis pezones se agrietaron, sangraban. La verdad que yo quería que ese momento de dar de lactar Termine. no venga, No venga. porque lloraba, literalmente lloraba. Claro. O sea, así, daba de lactar, lloraba. Llorando. Porque no podía darles sin que me duela. Entonces yo decía, bueno, tiene que doler la lactancia. Decía, no tenía ninguna información, digamos, ¿no? Y las dos te hacían doler. Sí, lo que pasa es que en un comienzo lo que hacía era darle el lactar a una y ya, bueno, ustedes saben que el tema del lactar al principio es un poco más larguito, ¿no? Las tomas son más largas. Ajá, Entonces, tardan harto en chupar. sí. Entonces tomaba una, la echaba y a lo que venía a querer descansar lloraba la otra. Entonces la sacaba la otra, la ponía en el otro pecho. Entonces mientras terminaba ya le tocaba echarla, lloraba la otra bebé de nuevo. O sea, si se dan cuenta, No tenías Diana le descanso. daba una, terminaba, Luciana ya despertaba, le daba, ya Diana se le juntaba a la próxima toma. Entonces, o sea, no había vida. Mayerly no existía. Mayerly no podía ir al baño, no podía tomar agua, no podía nada. Era bien esclavizante el tema de la lactancia porque estaba todo el tiempo, ¿no? Y encima me empezó a doler, me lastimaron, entonces era muy duro. Ese proceso fue duro. Lloraba. Y al final ya, digamos, avanzando un poquito en el tiempo de cómo decidiste vos hacerte asesora de lactancia. Por las mellizas. Por tu experiencia. Por mi experiencia. Lo que pasa es que cuando yo las tuve a las mellizas y les di de lactar y era una lactancia con dolor, este proceso yo siento que lo sufrí por no capacitarme. Yo no era asesora de lactancia, no tenía ninguna información. Sí vi algunos talleres, dije, ¿para qué voy a gastar mi dinero en un taller? ¿Para qué? Creo que no tiene un valor un taller de lactancia. ¿Qué cuesta dar el pecho? Es sacar el pecho, poner al bebé y listo. Digamos, no hay mucho misterio. Lo único que hice fue buscar en internet y dije, bueno, en algunos videos de YouTube vi cómo dar de lactar y dije, bueno, es así. Entonces no hay mucho misterio, lo voy a lograr, pero a la hora de la hora, cuando me tocó darle de lactar, fue terrible.
Y me arrepentí demasiado no haber tomado ese taller, esas capacitaciones de poder saber, porque yo decía, bueno, la lactancia tiene que doler. Así debe ser. Claro, y Son dos sentiste- bebés. Te sentiste culpable al final, ¿no? Porque no Claro. disfrutaste ese momento que tal vez podrías haberlo disfrutado. No lo disfruté y dije, bueno, entonces voy a gastar el dinero en otras cosas para ella. Y de ahí caí en cuenta que no era así. Y ahora, cuando veo que sufrí tanto con este proceso, busqué ayuda y me asesoré y busqué una asesora. No era yo una asesora de lactancia en ese momento, entonces busqué ser asesora y esa asesora me ayudó a darle de lactar a las 2 bebés al mismo tiempo y sin dolor. No la podía creer que no dolía la lactancia. Y eran 2, ¿no? Al mismo tiempo, una aquí y otra acá. Entonces dije, todos en esta vida tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito y yo sentí que encontré mi propósito. Y mi propósito era poder ayudar a otras mamás a que no sufran lo que yo sufrí. Porque lo que yo sufrí no se lo deseo a nadie. El dolor de dar de lactar es bien, bien duro. O sea, no hay palabras suficientes para expresar lo que se sufre en ese momento cuando das de lactar con mucho dolor. Entonces, agarré y busqué una escuela, me certifiqué en una escuela de Edulacta para ser asesora de lactancia certificada y dije, yo tengo el propósito. Y ese propósito es poder ayudar a otras mamás a que no sufran lo que yo sufrí. Entonces, con las mellizas me ayudaron mucho al tema de la práctica y todo. Yo virtualmente todo lo hice, di mis exámenes, o sea, absolutamente todo lo hice de manera digital y me certifiqué y creé una cuenta de Instagram con un propósito. Con el propósito de poder crear o ayudar a esas mamás que están en esa etapa tan difícil de la lactancia y que muchas veces creen que la lactancia te tiene que doler. Y la lactancia hoy en día tiene demasiados mitos, así, demasiados mitos, donde las mamás creen que es normal, que es un proceso que hasta que los pechos se acostumbren a ese dolor y hasta que uno lo vaya tolerando incluso. Y eso es falso. La lactancia nunca te tiene que doler. Entonces creé Maternidad Diaria para poder ayudar a otras mamás con este lindo propósito y por eso les puse una lactancia. Y siempre cuando digo mi lema es una lactancia sin dolor. Y en cada una de mis asesorías les digo, la lactancia no tiene que doler. Incluso la mamá que está así con los pezones agrietados me dice, me va a doler igual. No, si hay un buen agarre, una buena apertura, la lactancia no te tiene que doler. Por más agrietados que estén tu pecho. Si hay un buen agarre, el bebé no te daña, no te lastima. Entonces, esa fue mi experiencia para poder ser asesora de lactancia, el poder ayudar a otras mamás a que no sufran. No, con su lactancia. Claro, no, y nosotras igual hemos sufrido. Sí, yo sufrí un mes, no, mentira, 15 días sufrí. Y ya luego los 30 días que le di lactancia materna exclusiva, ya fue mucho más llevadero. Pero ya luego me fui al team fórmula. Porque no ganaba peso. Y lloraba mucho y bueno... Luego quería ser mixta, no se pudo. Y en muchos capítulos dije eso. No, para ver, nada fue la solución, la fórmula. Sí, ¿no? La verdad que encontró el biberón y no quiso más mi leche. Se destetó. Sí, solita. Y bien, gracias a Dios, todo bien. La verdad que en tu caso, por ejemplo, con 2 debe ser súper, súper, súper cansador, Sí, ¿no? era bien, bien cansador, pero el poder dar de lactar a las 2 al mismo tiempo me ayudó mucho en tiempo. Claro, te ahorraste. Me ayudó demasiado. ¿Cómo se llama Pero la posición? Esta posición tiene un nombre. Las ponen como posición de Ruby. Eso. En esa posición, pero ¿saben qué? El tema de, como decís vos, sufriste y creo que no buscaste ayuda. ¿Buscaste? Sí. ¿Y no te pudieron asesorar? Me ayudaron, pero igual la bebé no ganaba peso. O sea, verdad que
Y tardan 2 semanas. Pero exagerando. dejaba de dolerte. Sí, o sea, después de los 15 días me dejó de doler. Entonces, pero el problema era que el la peso. bebé no ganaba peso. O sea, no recuperó su peso al nacer. muchas veces sucede eso cuando no hay un buen agarre. Si no hay un buen agarre, no hay una buena succión, No no, sale saca la suficiente. cantidad de leche. Incluso hay los mitos de darle 10 o 15 minutos a un pecho y cambiar el otro. Entonces no terminan de tomar la fase. Y toma solamente la fase inicial, Que es más líquida. más aguada, tiene mayor concentración de agua. Y no tanta grasa. Ajá. Y tiene que vaciarte el pecho para que llegue a la grasita. No, y y- esa grasita es la que los engorda. Yo la dejaba hasta que se dormía, o sea, yo la tenía prendida en mi pecho. Pero no. Pero quizás con un mal agarre. Puede ser. Alguna según causa. mis asesoras, vio, digamos, cómo le daba y súper bien, no tenía un mal agarre. Pero al final, adiós, gracias. No tuvo alergia a la fórmula. Claro, buenísimo. Se enfermó. Y recuperó de- su peso, que lo importante es que Sí. la bebé esté Recién bien. recuperó al mes y 1 semana. Ajá, tardó. Recién tardó, digamos, 3 semanas, casi 4 Buenísimo. en recuperar lo que en Claro. 2. Pero el tema es que si no hay un buen agarre y hay un mal agarre y te agarra solo la puntita del pezón a lo mejor, o que quizás la bebé logra un buen agarre y se va bajando con el pezón, no te saca leche. Entonces la bebé puede quedar 5 horas en el pecho y no te saca casi nada de leche y no se va a alimentar. El tema de la genética no influye en que su mamá, su abuela o alguien, sino la lactancia funciona de otra manera. Succión, funciona por producción. estímulo. Y un extractor tampoco te mide la capacidad, porque no funciona de la misma manera un bebé que un extractor. Es totalmente distinto. Ah, porque vos lo ves al bebé y te hace emocionar y en cambio el extractor... Eso se ¡ah! llama la oxitocina. La oxitocina hace que Ajá. fluya, digamos, ¿no? Pero es todo un proceso. Sí, Es todo un proceso. No, y dice que lloraba también la bebé. O sea, entonces- todo el mes. Y y también medio yo lloraba. no sé, y también yo no sé si en ese momento vos estabas estresada. Estresadísima. Claro. Es que hay dos hormonas. La prolactina. Y cortisol. La prolactina es la encargada de la leche. Y la oxitocina es la hormona de la felicidad. Ay, Y es la hormona que hace posible que tu leche que está en tus pechos pueda salir hacia afuera. Si vos estás en un nivel de estrés, cortisol se eleva, oxitocina baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Estás estresada, tu leche no va a salir. La oxitocina se baja. La oxitocina es la que hace que tu leche salga de tus pechos. Nivel de estrés alto, oxitocina baja, tu leche no sale. Por más que esté en tus pechos, no sale. Por nada del mundo. Entonces, vos te tranquilizás, baja tu estrés, sube tu oxitocina, tu lactancia fluye. Puede ser que también esas cosas, no sé si... Eso, por ejemplo, yo lo digo en mis asesorías. O sea, Es que yo el le estrés digo es grave. que eso, y la mamá al saber eso, ya va jugando un poco con el tema mental. Porque la parte también de la lactancia que vos no estés bien mentalmente o no te sintas bien y vengan los sentimientos de culpa, siempre digo, deja la lactancia. Por más asesora que sea, digamos, ¿no? Si emocionalmente o mentalmente te está afectando, ¿Para qué? si digamos, ¿no? mamá no está bien, bebé no va a estar bien. El mensaje que yo les quiero decir a todas las mamás que quizás estén pasando por el embarazo, que muchas veces creemos, y me consta porque me pasó a mí, que el buscar un taller o pagar un taller prenatal es un gasto. Y no es un gasto, realmente es una inversión. Es una inversión porque te ahorras el dolor, te ahorras el tiempo y cuánto te ahorras en fórmula. Te ahorras hartísimo porque la lactancia, o sea, no tiene precio. Y disfrutar una lactancia sin dolor, el vínculo ese tan hermoso de poder tener a tu bebé es fantástico. Entonces, es importante el poder buscar, o si ya estás en el proceso de que estás dolorida, el que estás dando de lactar con mucho dolor, es bueno buscar una asesora que pueda guiarlas, puedan recuperar, o quizás nunca lo han tenido una lactancia sin dolor porque hay mito, porque la abuelita o la suegra Hay que te dicen, aguantar. tenés que aguantar, es que tú sos mamá primeriza. Mentira, en ningún
momento la lactancia te tiene que doler. Ni que seas mamá primeriza, ni que tengas pezones invertidos, absolutamente nada. Entonces, yo quiero concientizar a aquellas mamás de que necesiten buscar una asesora si están pasando por un dolor. Y si creen que están solas, busquen ayuda. Porque muchas veces el sentirte devastada, de que no lo puedes hacer bien, que te duele, que estás estresada, encima que viene el posparto, te sentís terrible, y viene el tema del proceso de la lactancia, donde sentís que estoy fracasando, que estás como fracasando mamá. como mamá, que lo estás haciendo mal, porque ahí vienen los sentimientos de culpa. El buscar esa persona que te pueda ayudar, te pueda sacar de donde estés para poder disfrutar esa lactancia. Y en la etapa del embarazo es mejor todavía, porque ahí es donde te empezás a preparar. Ahí es donde realmente tenés conocimiento sólido de la lactancia y no hay quien te la charle. Porque muchas veces, incluso hasta en la clínica, te dicen dale 5 o 10 minutos un pecho y dale el otro. Y eso es falso. O le vamos a dar su primera mamadera de fórmula, que igual hemos escuchado aquí. No, pues, o sea, no es lo ideal. El darle fórmula a un bebé recién nacido no es lo ideal. Es ese contacto piel a piel que debería tener. Yo, por ejemplo, doy asesorías en las clínicas, porque muchas veces en las clínicas no te sentís segura. Entonces, puedes tener ese primer contacto que te ayuda bastante en el tema de poder iniciar con una lactancia. Una lactancia exitosa y sin dolor, sí es posible. Ay, sí, y buscar ayuda temprano para evitarse el dolor, porque uno de mamá primeriza no tiene idea del dolor, digamos, ¿no? Puede escuchar uno duele, pero no tiene idea. Claro. La magnitud del dolor. Ajá, porque duele, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo fui de esas que no pagué nada de asesoría ni nada. Pero tampoco no había casi. En el de Andresito no había, o bueno, yo no sabía que existía. Tienes casi 6 años. Es que antes como que era un poquito más tabú. Ajá, no había tanta mucha información como ahora. Por ejemplo, con Andresito no busqué ayuda y sufrí hartísimo y resultó que tenía frenillo y un frenillo grandecito nomás, entonces nunca iba a poder darle sin dolor. Pero ahí el pediatra. Y el pediatra y los pediatras todos igual me enojan todos si se acuerdan de mí. Pero la cuestión es que ya con Andrés ya lo superé, ya ni modo, y dije... Lo que pasa es que el pediatra los revisa. Y yo les dije... Y me dijeron, ¿para qué le vamos a cortar? Y nadie me dijo que el frenillo estaba relacionado con la lactancia. Nadie, solamente me decían... Y después afecta con el habla. Claro, y eso también me decían, ¿para qué le vamos a hacer sufrir? Y no era uno, o sea, varios pediatras. Bueno, la cuestión es que ya, olvidemos lo de Andrés. Esa es una mala experiencia terrible, de verdad, con los pediatras, con todo. Con Saúl, yo dije, bueno, ya lo superé a lo de Andrés, el segundo me va a ir mejor. Entonces yo dije, ya yo sé, porque al final a Andresita le di pecho. Entonces dije, ya el segundo, ya yo sé, ya lo voy a lograr. La cuestión que ya empecé a darle, pero de ahí no me dolía al darle tanto, sino que me vino como una corriente por dentro. Pero una corriente así fuerte que me hacía doblarme de dolor mastitis. Y gritar. Y no llegó a ser mastitis, porque yo igual pensé, pero no cumplía los síntomas de mastitis. O sea, no estaba duro y rojo. Obstrucción de conductos, quizás. Eso sí, parece que era. Y la cuestión es que yo investigando nomás yo, ¿no? Sufría, pero investigando, y eran unos dolores, pero feísimos. Y lo que yo investigaba más o menos parecía obstrucción de conductos, pero no describían el dolor como el que yo sentía. Porque yo decía que lo mío era más fuerte de lo que ahí decía. Entonces era obstrucción de conductos. O sea, la mastitis comienza con eso. Ajá. Y que la solución es, digamos, que más succión en ese pecho. Entonces yo, más succión, yo decía, me duele, pero lo voy a poner porque tiene que destrancarme, digamos, ¿no? Y la cuestión es que ya hice todo lo que vi que había que hacer, que compresas calientes, compresas frías, no sé qué. La ducha me aliviaba, llamé a unas abuelas ahí porque mi madre dijo que nunca sufrió nada, entonces yo llamé a otras amigas, abuelas, y me dijeron, ponete mentizán, que ponete una hoja de no sé qué. O sea, todos los consejos que me decían, yo lo hacía, ¿no? Y seguía mi dolor, y mi hijo ya tenía unos 2 meses, casi 3 meses. Entonces yo decía, no puede ser que yo ya 2 meses y siga sufriendo de los pechos. O sea, ¿cuándo va a pasar esto? Y ya entonces ya recurrí a buscar ayuda, y solamente me ayudó en decirme que todo lo que había hecho estaba bien y que no había nada más que hacer que seguir, que succione y succione. Y entonces por lo menos ya dejé de estar llamando a todo el mundo y esperé a que se solucione, y se solucionó.
Pero sufriste el proceso. Ajá, o sea, fue mi último recurso, ya contratar una asesora y eso fue el resultado. O sea, lo ideal es no pasar todo ese proceso Claro. y buscar a esa persona. Antes. Al principio, digamos, ¿no? Porque fueron unas 2 semanas que estuve así. Que me venían esos olores, pero horrible. Y era por dentro. O sea, cuando vos tenés tu pezón agrietado, vos decís, pucha, me duele porque mi pezón, digamos, ¿no? Es Pero, una sensación por dentro. pero esto es por dentro, que tanto me desesperaba el dolor que me daba ganas de cortar y ver qué me pasa. Con Saúl, ¿y eso fue a los cuántos meses? A los 2 meses. ¿Y vos cuándo dejaste de sentir dolor? No, la verdad que el tema del sufrimiento yo busqué ayuda. Con las mellizas tenía más o menos 15 días de nacida y ahí ya recién busqué la ayuda y ya pude disfrutar de la lactancia sin dolor. Porque dije, esto no es vida. La Claro. verdad que no es vida. El poder... Y el dar una a la otra, una a la perdía otra. mucho tiempo y me dolía. Pero más que todo, el una a la otra era el dolor. O sea, daba de lactar así, llorando. Lloraba. Me agarraba de mi mamá, de mi esposo, de cualquiera y lloraba y daba de lactar. Y en un comienzo decía, bueno, normal, digamos, ¿no? No. Pero de ahí dije, no es normal. Ay, Tengo no. que buscar. Y no me pesó, la verdad, buscar la asesora, pagar la asesoría y me ayudó. Claro. Realmente me ayudó. Y luego comenzaste con la página de maternidad diaria. Y después, ¿cómo te hiciste asesora de alimentación complementaria? Como me gustó tanto el poder ayudar a mamás, entonces busqué la alternativa de poder continuar con esa mamá, De poder acompañarla. seguir acompañarla en su maternidad. Porque ustedes saben que la maternidad es larga, ¿no? Tengo otras ideas también que más adelante las voy a adicionar, pero ahí comenzó el tema de yo dándole a las niñas alimentación complementaria y dije, me parece interesante y en la página empecé a subir información de recetas, de sus platitos y vi como las mamás como que interactuaban y querían tener más conocimiento de eso. Entonces dije, voy a buscar cómo seguir ayudando en esta etapa tan linda de la maternidad, que es linda y muchas veces a veces frustrante. Y que te da miedo, ¿no? Agotadora. Hacer algo mal y luego la culpa Ajá. de no haberlo hecho O sea, de otra manera. es así, digamos, viene el miedo y encima está la culpa. De que lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien y no, sos culpable, digamos, si pasó algo, digamos. ¿no? Claro. Entonces, me di cuenta que el poder estudiar la alimentación complementaria era poder ayudar a esa mamá también con esos miedos, que muchas veces, ¿cómo le doy el guineo? ¿Cómo le doy la palta? ¿Cómo le doy el pollo, digamos, no? ¿Cómo les doy los alimentos? Y no tengo ese miedo de que ese bebé se pueda atorar. O que le haga daño. O que le haga mal, o yo se lo esté dando en una presentación no adecuada. Entonces me gustó mucho el Baby Led Weaning. Entonces me certifiqué también para ser asesora de alimentación complementaria y Baby Led Weaning. Baby Led Weaning es cuando vos le das los alimentos en trozos, empiezan a ellos comer por sí solos. Pero sí, lo importante de esta etapa es saber cómo dárselo los cortes. Los cortes tenés que saberlos bien. Y también el tema de la cocción. Si se lo das duro, ahí tenés mayor probabilidad de tener algún tema de atragantamiento o llegar a una asfixia, ¿no? Ya sea parcial, por ejemplo. Eso es importante, tener conocimiento sobre todo. Claro, estar bien preparada para... Sí. Y el tema de las alergias, que también es uno de los dos más... De los 2 miedos. sí, de los dos miedos Sí, le que va a hacer tenemos las daño. mamás y los papás. Claro, hay igual un proceso de también en los talleres que doy de alimentación complementaria y Baby Led Weaning, les explico el tema de las alergias, porque hay ciertos alimentos que son alergénicos. Entonces, con esos ciertos alimentos alergénicos tenés que hacer unas reglas distintas a los alimentos tradicionales que no producen ningún tipo de alergia. Entonces, la información es valiosa para aquella mamá que necesita empoderarse y poder iniciar esa alimentación complementaria con seguridad. Claro, porque así como hay mitos en la lactancia, también hay mitos con lo de la alimentación. Sí. Y por ejemplo, eso de los alimentos alergénicos, antes se recomendaba esperar hasta mayores de 1 año, digamos, ¿no? Ahora no, tenés que dárselo. Los alimentos alergénicos puedes dárselo desde los 6 meses. Pero uno a la semana o cómo.
O sea, dependiendo, o sea, haces tu regla de los alimentos alergénicos, de los cuales vos se los das 3 días y no los mezclas con otros alimentos alergénicos. O sea, por ejemplo, maní. Tenés que darle 3 días seguidos. Pero a un bebé de 6 meses se le da en mantequilla, digo. Pero, ajá, ojo, tenés Y que un saberlo. poquito, y una ración chiquita tenés que saber cómo presentárselo. Porque, por ejemplo, si me decís maní, no podés dárselo el maní Al bebé. en Claro. su formato original. Entonces, hay formatos que tenés que quitarles. Por ejemplo, una uva. No le podés dar una uva entera. Gajitos. No le podés dar un arándano entero. No le puedes dar un tomate cherry, por ejemplo, o una mandarina con semilla. O sea, hay cosas que tienen mucho riesgo, como las semillas, por ejemplo, o las formas, que pueden producir un atragantamiento en un bebé. ¿Y la frutilla es alergénica igual? No, No. Ay, ya. no, pero sí he escuchado casos de que la frutilla Yo vi en produce la alergia. tele. Sí, produce. Hay niños que tienen problemas con las frutillas y hacen alergia. Ay, Que son casos raros. Ajá. Igual la piña, por ejemplo, no es un alimento alergénico, pero sí, se ha visto caso. Sí. que son bien puntuales, ¿no? Ujú. Pero siempre es importante que con el pediatra le dé un antialérgico De de emergencia. emergencia, que esa mamá sepa, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no le puedo recetar un antialérgico a un bebé. Ujú. No soy doctora, entonces es el pediatra el que puede prescribir un antialérgico. Ah, ya, para en cualquier emergencia. Incluso si hay una alergia, o es llevarlo a emergencia, dependiendo del grado, o contactarse directamente con el pediatra para ver que resuelva, o sea, que lo pueda prescribir, porque yo no puedo prescribir. Claro. Sí te puedo asesorar, te puedo Orientar. guiar con el tema de qué podés hacer. Bueno, Mayerly, creo que nos quedó cortito el tiempo. Nos falta conocer la historia de Dariane y nos Sí. gustaría también saber más consejos, más tips para las mamás sobre alimentación complementaria. Así que te comprometemos para un próximo episodio. Claro que sí. Muchísimas gracias. En una próxima oportunidad vamos a estar hablando de cómo llegó Dariane, qué pasó. Sí, y porque cómo las fue la mellizas. reacción de las mellizas y cómo es ahora el tener 3 niñas. Debe Así ser. es, muchas gracias Mayerly por tomarte el tiempo de venir y te esperamos muy pronto. Sí, muchas gracias de verdad y nos encantó conocerte y gracias igual a todos ustedes. No se olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este video con otras mamás. Y ya saben, pueden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Bueno, será hasta el próximo lunes. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.